a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Estaremos el día de hoy en Efesios capítulo 5, de los versículos 15 al 21. El eje que dirige toda esta serie es unidos en Cristo, porque en múltiples ocasiones la carta nos habla como ahora somos todos uno en Cristo Jesús, porque Él nos rescató del pecado y somos parte de su cuerpo. Y el día de hoy, pues unidos en Cristo, y lo que vamos a ver es aprovechando el tiempo. En esta serie hemos visto durante los primeros 3 capítulos que Dios nos ha bendecido en lugares celestiales, que nos escogió en Cristo, que nos adoptó, nos redimió, por su sangre perdonó nuestras transgresiones, recibimos herencia, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que estábamos muertos y siendo en ese estado nos dio vida, que fuimos salvos por gracia, que nos ha acercado por su sangre, que nos reconcilió con Dios. Esto lo ha hecho Jesucristo. Tenemos acceso al Padre, somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, coherederos junto con Cristo, incorporados en un mismo cuerpo. Y mencionaban algunos de los hermanos que me antecedieron que a partir del capítulo 4 de hablarnos Efesios de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, nos pasa entonces a otra etapa en donde nos lleva a poner en práctica lo que nos ha dado, que esto tenga una consecuencia en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos. Así que a partir del 4 ya se nos dice: anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Y por supuesto, cada vez que usted ve aquí, andar tiene que ver con cómo se comporta, con su conducta. Tiene que caracterizarse porque lo hace con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Que caminemos hacia la madurez en Cristo, que no andemos como aquellos que no conocen a Dios, que dejando atrás lo malo, practiquemos de manera creciente lo bueno. Y nos dice en unos pasajes anteriores: anden como hijos de luz. Así que, para iniciar con nuestro pasaje de hoy, vamos a encomendarlo al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque aprendemos continuamente de ella. Y esta mañana queremos pedirte tu dirección para que obres en nuestro corazón y en nuestra mente, para entender tu palabra, pero para hacerla nuestra, para llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos ahora en una civilización crecientemente urbana. Posiblemente algunos de los que están aquí pues han tenido la experiencia de estar en el campo, y algunos otros pues ni siquiera una gallina conocen, a excepción de la que se comen, ¿verdad? Pero no las han visto vivas. ¿Alguna vez usted en algún día de campo, alguna excursión, por alguna razón, le tocó cruzar un río? ¿Verdad? Y entonces usted está ante el río y bueno, tiene que cruzarlo. Por supuesto, tiene que evaluar y dice: aquí está profundo, no me quiero mojar, la corriente es fuerte. Los que tienen algunos lustros o décadas de edad se recordan del río Michatoya, allá en la salida del lago de Amatitlán. Esa cosa era seria, difícil caminarla porque era muy fuerte la corriente. Bueno, si usted va a cruzar un río, entonces va a ir a buscar una zona donde el agua sea menos profunda, no se quiere mojar, recuérdese. Entonces por ahí ve una zona donde hay rocas, ¿verdad? Y entonces ahora evalúa y piensa: ok, ¿cómo paso para el otro lado? Pero no me quiero mojar, mucho menos caerme. Entonces va buscando la serie de rocas y, ok, las que sería mejor son las planas, ¿me explico? Porque si usted agarra una redonda, por ahí pone el pie y se le va. Entonces busca rocas planas, analiza qué tan sólida estará, y entonces hace ese proceso. Y entonces con cuidado usted va dando un paso,
ve la siguiente, esta está muy lejos, más plana, esta un poco más chiquita, bueno, voy a escoger esta, y va dando sus pasos. Lo que usted quiere es llegar al otro lado, sin mojarse. Esta mañana en nuestro pasaje de hoy, si usted vea el versículo 15, la Reina Valera 60 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O como diría la versión 2015, siempre Reina Valera, miren pues con cuidado. Lo que 60 dice con diligencia, los patojos tal vez se imaginan una de aquellas diligencias del tiempo de vaqueros. No, quiere decir con cuidado, preste atención cómo se comportan, cómo viven, cómo se conducen. No lo hagan con una actitud imprudente, háganlo como que son prudentes. La palabra que se utiliza aquí es una palabra que quiere decir sabiduría. Dice, compórtense no como personas a las que les falta sabiduría, sino como personas que son sabios, que tienen sabiduría. Pero la versión acá nos dice la palabra prudentes. Así que, bueno, busqué como hago usualmente en el diccionario. Nos está diciendo Pablo a los efesios y a nosotros: observen bien, con cuidado, listos para actuar, con prontitud, con agilidad. Pongan atención y sean cuidadosos en la manera como viven. Como dije, no sean faltos de sabiduría, sino al contrario, actúen con sabiduría. El diccionario de la lengua española, dentro de las múltiples aseveraciones que tiene la palabra sabiduría, una de ellas dice que la sabiduría es una conducta prudente en la vida y los negocios. Así que me voy a ver qué quiere decir prudente. Prudente, dice el diccionario, es el que actúa con prudencia. Claro, ¿verdad? Ahí ya no hay duda. Prudente es el que actúa con prudencia. Por supuesto, ahora hay que ir a buscar prudencia. Dice que prudencia es templanza, cautela. Cautela es cuando usted va pues así con mucho cuidado en algún lugar, es cauteloso, con moderación, con sensatez y con buen juicio. Y agrega el mismo diccionario, que no es un diccionario cristiano, dice: en el cristianismo la prudencia es una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en, oiga esto, discernir y distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Pero no solo eso, para seguirlo o huir de ello. Así que si vamos atando cabos, lo que nos está diciendo Pablo es: ok, miren, por favor, pongan atención, anden en la vida con cuidado, aprendan a distinguir lo que es bueno y lo que es malo. ¿Pero para qué? Bueno, para que caminen y sigan lo que es bueno y para que huyan o rechacen lo que es malo. En eso consiste el ser sabio en la vida. Hay un maestro de Biblia que dice lo siguiente: vivimos sabiamente cuando usamos cada oportunidad para agradar y glorificar al Señor. Vivimos sabiamente cuando usamos cada oportunidad para agradar y glorificar al Señor. Ahora, ¿cómo entiendo eso? ¿Qué quiere decir ese tipo de vida? Algunos me dirían, bueno, mira, tal vez se refiere a que leo mi Biblia, a que comparto el Evangelio, a que me congrego, a que ofrendo, y todo eso entonces es la manera de vivir sabiamente. Ok, estoy de acuerdo, tiene que ver con leer la Biblia, orar, compartir el Evangelio, aportar con las finanzas a la obra del Señor, etcétera, la comunión con los santos, de acuerdo. Pero nos podemos hacer una pregunta: ¿y solo eso es todo? ¿Esa es la manera de vivir sabiamente con este tipo de cosas que son básicamente espirituales? Bueno, hágase la pregunta: ¿cómo camina o cómo se comporta usted en su hogar? Como decía aquel presidente, usted papá, usted mamá, ¿cómo es su conducta en el hogar? ¿Cómo son sus relaciones con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudios? ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo maneja sus negocios? Mire, si todo esto, estas áreas de la vida que le menciona, son un relajo y un desorden, creo que difícilmente usted va a vivir teniendo
cada momento la oportunidad de agradar y glorificar al Señor. Si usted es un relajo en sus finanzas, va a ser difícil que su vida en realidad esté glorificando al Señor. Si usted es un desorden en el hogar, es el hogar de los Melaza, un par de matrimonios que se viven peleando toda la vida con sarcasmo, prensa libre por si no los han visto. Entonces va a ser difícil que usted sea una persona que vive la vida sabiamente. Les voy a dar un ejemplo de insensatez y es personal. Tomé algunos cursos de administración en mis días mozos y me enseñaron esto. El banco que te paga más intereses por tu dinero, en ese banco tu dinero está menos seguro. Yo soy un financista. Y el banco donde te pagan menos intereses, normalmente va a ser un banco más seguro, tiene más solidez, no necesita traerte con los intereses como un banco que es menos sólido y necesita atraerte. Bueno, ahí estuvo eso en el curso, muy bien, perfecto, lo entendí. Luego me llama uno de mis amigos y me dice, tenía un negocio con él, una pequeña fábrica de zapatos. No sé por qué me metí a eso, fue una decisión insensata también, pero me dice, mira, vos has pedido que tengamos guardado una cantidad para pasivo laboral. Pues sí, porque de repente se va alguien y no tenemos problemas. Fíjate vos que están ofreciendo en una financiera una muy buena tasa, ¿te parece que lo metamos ahí? Entonces le dije, mira, fíjate, y le repetí lo que les dije, lo que me han enseñado, donde más te ofrecen menos seguros, mejor no. Luego otro de mis amigos me dice, yo invertí ahí. Y fíjate que con lo que me están dando, se compró un carro, porque con lo que invirtió de intereses, le salía para la mensualidad de un carro nuevo, un Mazda 323. Y de pronto más gente estaba metiendo, y ahí entra la insensatez. Hablamos con mi esposa, nosotros teníamos ahorros para comprar una casa, eso fue hace muchos años, y entonces, bueno, vamos a ver, y agarro yo la disponibilidad de lo que teníamos, y llegué. Los más adelantados en edad aquí saben que era Autocasa. Así que llego a Autocasa, llegaba para dejar esto y cuando estaba ahí no había paz en mi corazón. Así que agarré y el 25%, que eran ahorros personales que no eran de la casa, lo agarré y lo puse ahí, me dieron mi pagaré, ¿verdad? Llegué a mi casa y le digo a mi esposa, me dice, ya hizo la inversión. Sí, pero no es que mi hermano acaba de invertir en Gilsar y ahí le dan el 30% y donde yo fui el 25% anual. Eso es una cantidad enorme que le ofrezcan a uno. Entonces, ¿sabe qué? Mire, Dios no considero que bendiga a sus hijos con el dinero fácil. Dios bendice a través del trabajo y así nos ha bendecido estos años pasados. Así que no tengo paz, ya metí, como dicen aquí en Guatemala, metí una, ¿verdad? La pierna, dejé el 25%. A la semana, en esa semana, empezaron a quebrar estas empresas que son piramidales, que lo que hacen es jalar plata, ha pasado en otros países y ha pasado múltiples veces a través de la historia del ser humano. Llegué a la semana a recoger mi certificado, ¿verdad? Que no valía nada, me lo dieron. Pero al poco tiempo ya la empresa había valido. Eso es una manera no sabia, insensata de tomar decisiones. Ahora pregúntenme, ¿perdí? Sí, pero yo le di gracias a Dios. ¿Y cómo le das gracias a Dios? Sí, porque iba a meter más, ¿me explico? Y solo perdí el 25%, claro que le doy gracias a Dios. ¿Qué tal que no escucho su voz en ese momento? Pues que le escuché solo el 25%, porque eso fue lo que no hice caso, ¿verdad? Y quieren que le remate la idea. Ya que lo había metido en esa semana, me invitan a oír una plática de tiempo compartido en Orange Lake, en Florida, donde uno compra y por una semana uno tiene derecho a un lugar que es como un hotel muy bonito y todo, y con los intereses de la inversión se pagaba esta cosa y le entramos con mi mujer. Otra decisión insensata, esa cosa de las peores decisiones que hemos tomado. ¿Cada cuánto vamos a ir a la Florida, verdad? Y para ir a otro lugar, no, lo perdimos. Al final llamé y les dije, quédense con eso y ya estuvo, porque había que pagar mantenimiento anual, lo que gastábamos en ir a un hotel si salíamos de paseo. Así que
hermanos, los jóvenes, si aún les llegan ahora porque van a regresar, acuérdense de este. ¿Queda? Y entonces no hagan ese tipo de inversiones. Decisiones, estudios de los hijos. Muchas familias jóvenes andan queriendo meter a sus hijos en ciertos colegios de prestigio porque si se gradúan de ahí, cuando salgan y empiecen su vida de trabajo, alguno de sus compañeros le va a ofrecer trabajo y por eso vamos a esforzarnos y a ver qué apretamos para pagarle esos colegios a nuestros hijos. Aquí, una vez pregunté, los que tienen su trabajo actual, ¿cuántos lo tienen? Porque un su compañero del colegio les abrió la oportunidad. En esa oportunidad nadie levantó la mano. Entonces, ¿para qué se matan con eso? Se endeudan, viven agonías por querer darle a los hijos. Está bueno que le demos a los hijos algo mejor, pero no a precio de hundirse ahí en la casa en su situación financiera. Son unos ejemplos de malas decisiones. Póngase a pensar entonces. Tenemos que vivir con cuidado, con una actitud, con un pensamiento sabio. ¿Usted ha pensado que es joven en sus estudios, los que no se han graduado? A la mayoría que yo les pregunto entre cuarto y quinto, y a veces sexto, depende de la carrera, casi no saben qué es lo que quieren. Se están esperando hasta el último momento para ver qué van a estudiar. Yo diría que si hacemos caso a este pasaje, siéntese, piense bien, consulte con sus papás, con otros amigos sobre, bueno, ¿qué carreras son posibles? ¿Qué podría hacer? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Usted ha pensado en su salud? Muchos de nosotros vamos al médico, ¿cuándo? Cuando nos enfermamos. Y en algunas ocasiones cuando llegamos, ¿qué dice el médico? Ay, Señor, ¿cómo no vino usted antes? Porque lo que tiene hubiera sido más sencillo de curar. Señora, fíjese que si usted hubiera venido antes, hubiera sido más sencillo. Ahora, cirugía, quimioterapia, radioterapia y todo. Entonces, siéntese un momentito y piense en su salud y cómo lo administra. Hágalo con sabiduría. No espere a que le duela. Vaya antes. ¿Cómo maneja sus finanzas? ¿Tiene un presupuesto? Yo he encontrado que buena cantidad de la población no tiene un presupuesto. No saben cómo, ni quiero hacerlo porque no sé cómo hago para vivir, porque creo que gasto más de lo que gano. Eso es una locura. Anote por ahí, si usted quiere leer un libro de muchos que pueden haber, hay un autor que se llama Dave Ramsey, es creyente, La transformación total de su dinero. Uno de sus consejos dice, usted debería tener una cantidad de ahorro que le permita poder afrontar la vida de su familia por 6 meses, si en caso pierde el trabajo. Pregunte quién tiene ahorros para 6 meses. Casi nadie. Bueno, tome el ejemplo. La pandemia nos sonó. Allá en mi caso tuvimos que cerrar el trabajo, 1 mes y medio, 2 meses, y gracias a que habían ahorros pudimos pagar sueldos, alquileres y otras cosas. Si no hubieran habido, crisis profunda. Los jóvenes no van a pensar en esto. ¿Y qué haría yo si se mueren mis papás? Un día le digo a mi hija, iba a viajar, yo me pongo nervioso si viajo con mi esposa. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no la...? No, es que si nos morimos los dos dejamos a los hijos, eso es lo que me inquieta. Entonces un día le digo a mi hija, mira, vení, yo tengo un seguro de vida, aquí está el documento y otros documentos de... Papá, no me hables de eso. No, mija, te tengo que hablar porque qué tal que hay avionazo, ¿verdad? Entonces, hay que platicar de esos temas. ¿Qué pasa si se muere mi cónyuge, si se me muere un hijo? Tengo que pensarlo con sabiduría. Bueno, lo mucho que trabajo o lo poco que trabajo. Algunos en su vida laboral pues son de muy poco trabajo y luego se quejan de que por qué están con agonía en el sostenimiento de su familia. Tenía un amigo, porque ya no está vivo, le digo, estaba con dificultades y le digo, bueno, contame cómo manejas tu vida de trabajo. Bueno, mira, más o menos, mi esposa se va como a las 7:30 al trabajo, luego las hijas se van al colegio, yo más o menos voy a las 9, me voy levantando, me baño y a las 10 él trabajaba en la vía pública, en un mercado público, vendía quesos y derivados y chorizos. Entonces llegaba a las 10, de 10 a 12 vendía lo que tenía para el día, sacaba su respectiva ganancia, luego se regresaba a almorzar a la casa y tipo 3 salía para jugar con los cuates chamusca, eso quiere decir fútbol. Ahora, ¿cómo querés
que tengas un buen sostén, aparte que tenía el sueldo de la esposa, ¿verdad? En tu familia, si estás trabajando 2-3 horas al día. No, ok, les voy a leer un pasaje. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, o sea, la hormiga, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esto es ser sabio. En la época en que usted puede producir, ahorre. Vendrá una época en que ya no será igual y tendrá disponible. Perezoso, dice el pasaje, es Proverbios 6. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y eso era solo un versículo. El versículo 16 nos agrega Pablo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. La Reina Valera 60 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Son malos los días en nuestro tiempo? Pues claro que sí. La palabra que utiliza aquí Pablo nos da la idea de que aprovechen de la mejor manera posible su tiempo. Hagan buen uso de ese recurso. Y aquí la palabra tiempos es la que se llama kairos, que se refiere a ideas como estas: el momento adecuado o oportuno o el tiempo cualitativo de la vida. Aproveche usted bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? Depende, ¿verdad? Yo les he contado a mi amigo Fernando, él tuvo 18 años. Creyó en el Señor a los 17 y murió a los 18 y pico porque tenía un cáncer. Y aquí hay otros que ya llevan un buen recorrido, han tenido bastante tiempo y otros menos tiempo. ¿Cómo aprovecha usted de la manera más óptima? Hace un buen número de años fui a un hospital a aplicar para una beca, no soy médico, pero era en ese contexto, no una beca, para poder estudiar estudios de posgrado. Y gané un lugar, ofrecían solo 4, y gané uno y era el único extranjero. Así que me vine de regreso. Le digo a mi papá, mire, me gané. ¿Para qué vas a estudiar más si ya tienes tu carrera? ¿Te va bien? ¿Por qué vas a cerrar tu trabajo? Bueno, okay. Voy con mis amigos de la iglesia, una iglesia donde había ayudado a formarle, y le digo, hermanos, fíjense que no, si te vas, yo voy a regresar a jugar otra vez naipes, porque jugaba yo y me amenazan los discípulos en regresar a su vieja vida si yo los dejaba. Entonces, claro, con mi esposa ahí sí, hablamos, nos va a llevar el río, le dije, ¿verdad? Económicamente, le entro, me dijo ella. Y mi abuela materna, le consulté, ya no tenía mamá, mi papá me había cortado, no era beca, tenía que ver cómo conseguía. ¿Saben qué me dijo mi abuela? Mijo, la oportunidad es una vieja calva que solo tiene un pelo, me dijo. Si no te agarras de ese pelo, se te va. Así como con la sabiduría de mi abuela, me fui. Estaba a un mes compartiendo mi habitación con 2 fulanos más. Yo todavía tuve una habitación de 4x4 y ahora estaba con 2 fulanos más. Y dije, ¿qué he hecho? Bueno, mi decisión fue, mejor me voy y si no puedo me regreso y no me quedo lamentándome aquí toda la vida de no haber aprovechado esa oportunidad. Aproveche el tiempo. No le estoy diciendo que usted tome decisiones a lo loco. Vamos a ver que hay que pensarlas. Bueno, hoy, para algunos de los que están aquí presentes, puede ser una oportunidad. Yo no los conozco a todos, veo algunas gentes, algunas caras nuevas, por lo menos para mí. Algunos de ustedes vienen acompañando a alguien, son miembros de una familia, pero quizás usted ya ha escuchado anteriormente que Jesucristo murió por sus pecados, que fue sepultado, que resucitó y que hoy vive y que lo que quiere es que usted crea en Él para que le dé vida eterna y perdone sus pecados. Y usted ha estado ahí con la oportunidad y no la ha querido tomar, se le puede ir. Así que esta mañana, piense usted, si no le ha entregado su vida a Cristo, esa puede ser la oportunidad de su vida. Y si usted quiere tomar esa oportunidad, o los que están viéndonos por Facebook, piense que esta puede ser la oportunidad de su vida. Así que vamos a tener un tiempo de reflexión.
Vamos a orar. Incline su rostro y si usted que me está oyendo se da cuenta que aún no ha dado el paso de entregarle su vida al Señor Jesús, hoy es la oportunidad. Puede usted expresarle algo así en oración. Señor Jesús, esta mañana me he dado cuenta que no te he entregado mi vida. Y hoy quiero decirte que creo en ti, que te recibo como mi Señor y Salvador. Y te doy gracias por escuchar mi oración y porque tú has tomado mi vida. En tu nombre oro. Amén. Si usted tomó esta decisión, podemos platicar al final o con cualquiera de los otros hermanos o los que están en Facebook, pues que se comuniquen con nosotros. En la palabra, en Génesis 3, 17 al 19, después de que Adán pecó, es confrontado por Dios y le dice, bueno, mira, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás, pues ahora maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Yo a veces pienso, para mí la vida no ha sido fácil. Si me preguntan, ¿tu vida, eres creyente? Sí. ¿Y tu vida ha sido como vivir en el Edén? No. Me ha costado, he tenido que trabajar duro, he vivido aflicciones, penas en mi familia, con hermanos de la iglesia, en la iglesia. O sea, fácil la vida no ha sido. Y entonces, ¿dónde está? No, si Dios no me ofreció el paraíso, estamos en un mundo bajo maldición, donde la vida es dura. Tenemos que ganarnos la vida con el sudor de nuestra frente. Ahora, si usted cree que tiene una vida tranquila y que todo es así como que fuera un Edén, pregunte si de verdad está haciendo luz como creyente. Porque si usted genuinamente vive la vida cristiana, usted va a tener oposición. Mateo 10, 16, Jesús le dijo a sus discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y 1 Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Vivimos en un mundo que tiene oposición a nosotros, eso es lo normal, y en medio de ese mundo tenemos que ser sabios en cuanto a nuestra manera de vivir. Por tanto, agrega Pablo, versículo 17, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. No sean insensatos, tiene esta idea. No sean faltos de razón, ignorante, necio, tonto, imprudente, iletrado, dundo y pasguato. Las últimas dos no son de diccionario, pero quieren decir lo mismo, ¿verdad? Insensato. Esta palabra tiene que ver con que la persona carece de perspectiva, tiene una visión miope. El que tiene miopía saben que mira lo que está cerca, pero sin anteojos no mira lo lejano. El insensato ve las cosas aquí, pero no ve el panorama. Por eso es que no toma decisiones sabias. En la palabra, se utiliza esta palabra insensato en Lucas 12, del 20 al 21, donde Jesús está hablando de la vida de confiar en Él y pone un ejemplo de un hombre rico que tenía tanta producción agrícola que en un momento dijo, ya no tengo dónde guardar mi producción agrícola, ya sé qué voy a hacer, construir nuevos depósitos y lo guardaré, y produjo más y guardó. Y entonces Jesús dice el ejemplo, necio es la palabra que acabo de decir de insensato, necio, esta noche vienen a pedir tu vida y lo que has provisto, ¿para quién será? Y dice la palabra ahí en Lucas, así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. La pregunta es, ¿en la sensatez vivimos nosotros sabiamente usando cada oportunidad para agradar y glorificar a Dios? ¿Nos está diciendo que no podemos ganar dinero? No. Usted puede estudiar, puede obtener grados, títulos, lo que quiera, puede prosperar en su trabajo, puede tener más ingresos. La pregunta es, ¿en medio de todo eso usted está viviendo su vida para agradar y glorificar a Dios? Ahí está el punto. Al hombre no fue problema que produjera, fue que hizo todo eso sin tomar en cuenta a Dios en su vida. Ser sensato es tomar en cuenta a Dios en todas las actividades que realizo en mi vida. Dice un pastor,
Cuando nuestras prioridades son las prioridades de Dios, Él está en libertad de obrar para lograr cosas grandes. Pero cuando nuestras prioridades no son las prioridades de Dios, Él puede hacer muy poco uso de nosotros porque cuenta con muy poco de nosotros. ¿Vivo yo con la actitud de agradar y glorificar a Dios y de servirle? Es la pregunta que me debo de hacer. Comprendan, dice Pablo, cuál es la voluntad del Señor. La voluntad, ¿cómo comprendo cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Lea la Biblia. Por ejemplo, hay un proverbio que dice: no salgas por fiador del extraño. ¿Alguna vez usted fue fiador de alguno? Yo fui fiador, pero de un hermano, para alquilar una casa. No pudo pagarla, tuve que ir yo a pagar 2 alquileres y luego él se arregló conmigo y le tomó mucho tiempo. Ahora entendí por qué decía la palabra no seas fiador del extraño y también del cercano. Bueno, y así usted aprende la voluntad del Señor. Bueno, y el otro aspecto para entender la voluntad del Señor es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tranquilo, usted tiene que vivir la vida con cuidado, con sabiduría. Mire, haga esto: consulte al Señor respecto a las decisiones que va a tomar. Adivinen a cuántos les pregunté yo por mi inversión en Autocasa. Nos pusimos de acuerdo con mi esposa y los dos nos fue mal, nos fuimos feos, ¿verdad? Pero no lo consultamos con alguien más. Pida consejo. Fíjense bien, le está pidiendo: Señor, tengo esta situación y claro, usted me dirá, mira, y ahí en la Biblia dice qué carrera tengo que estudiar porque yo me voy a graduar. No, ahí no te va a decir qué carrera vas a estudiar, me explico. Lo que sí te va a decir es de que no te hagas novio o novia de uno que no tiene a Cristo en su vida. Porque el que no tiene a Cristo en su vida, ¿quién es su papá? A ver, los que fui aquel 15 años, ¿quién es su papá? El que no tiene a Cristo en su vida, ¿quién es su papá? El diablo, ¿verdad? Ok, y si yo tengo a Cristo en mi vida, ¿quién es mi papá? Es Dios. Eso sí lo encuentra usted en la Biblia para tomar decisiones. Entonces, pero está chulito. Sí, pero no es creyente. Y vaya ahí, ¿qué comunión tienen la luz y las tinieblas? Ahí sí encuentra esa sabiduría. Ahora, ¿qué carrera o otro tipo de decisiones? Por eso le digo, pregúntele a Dios, Él le va a responder. Consulte a hermanos y hermanas con experiencia, pero con buen caminar en la fe. Usted puede consultar a un hermano, digamos que él fuera experto en mercadeo, pero anda caminando mal en su vida cristiana. No creo que sea la mejor persona para pedirle consejo. Uno que tenga experiencia, pero que esté caminando con el Señor. Y así le va a ayudar a usted a tomar decisiones. Bueno, y nos dice el versículo 18: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y alguno diría: pero me está diciendo que vive mi vida con sabiduría, que no sea insensato, que busque la voluntad. Y Dios me sale: pero no te vayas a emborrachar con vino, sino que tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Como que me cambió de lado el disco, ¿verdad? Ya no saben qué es eso, que ya no hay discos. Pero en fin, bueno, me cambió el tema. Veamos. Desenfreno da la idea, o disipación, como dicen otras versiones, da la idea de algo que no se puede salvar, que es un desperdicio. El que se embriaga desperdicia su vida, desperdicia su tiempo. Dice que vive en un espíritu de prodigalidad. No entendí qué quería decir eso. Quiere decir consumo de los propios bienes, gastando excesivamente. Despilfarro espiritual que resulta en un comportamiento desmedido con graves consecuencias. ¿Conoce usted algún alcohólico? No sería raro que tengamos en nuestra familia algún alcohólico. Yo tuve uno y se murió antes de los 30 años. Era un primo lejano de mi mamá, nos vimos en unas reuniones. Al ratito, vengo de un hogar no creyente, ¿verdad?, donde había licor, y resulta que aquel al ratito ya andaba bolo. Y ese bolito de nuestra familia se murió de alcoholismo. En Guatemala se dice que de cada 100 hombres, 9 son alcohólicos. Eso me parece muy alto. Lo dice una agencia de seguros que se llama Bupa. Y de cada 100 mujeres, 4 son adictas al alcohol. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
hizo el análisis del consumo de alcohol en el mundo. Los franceses salieron con 14 litros de alcohol, litros de ron, de lo que fuera, venado, litros al año. Pero una entidad que se llama Euromonitor dice que los chapines le entran a 17 litros anuales. O sea, le ganamos a los franceses. En lo malo es que sí ganamos, ¿verdad? Bueno, muerte por alcoholismo en el 2021. En El Salvador, aquí nuestro vecino, se morían 18 personas por cada 100,000 habitantes por alcohol. En Rusia, 14 personas por cada 100,000. En Estonia, uno de los países bálticos, 11 personas. Y en Guatemala tenemos el cuarto lugar en muerte por alcohol con 10 personas. O sea, ¿es un problema serio para nosotros? Sí, sí es serio. Ahora, ¿solo el alcohol nos fastidia? Bueno, también pueden ser las drogas o los fármacos legales consumidos en exceso, pues pueden llevar a la persona a embriagarse. Cuando hablamos de embriagarse, estamos hablando de aquello que llena y controla la vida de uno. Así que le puedo hablar también de que la pornografía puede ser una droga, de hecho, crea adicción. El juego puede ser una droga que crea adicción. Fui a un congreso con mi hija a una ciudad que se llama Las Vegas. Desde las 6 de la mañana había gente en las máquinas jugando. Me pareció exagerado, ¿verdad? Pero sí, yo salí a esa hora a las conferencias y había gente jugando y entrándole al whisky. Eso quiere decir whisky, ¿verdad? Para los que no conocen el lenguaje internacional. Ok, entonces también cosas como esas, o alguno me diría, y el deporte, también hay quienes que por el deporte lo dejan absolutamente todo, familia, relaciones. Aquí hubo una persona que se retiró de la iglesia y recibió el ciclismo en el centro de su vida. Y un día vino acá y me dio testimonio. Los ciclistas son solidarios, ellos comparten la bebida, agua pura, ¿verdad? Y la comida y todo. Me dio un testimonio de conversión a un deporte y se alejó de las cosas de Dios. Entonces él estaba embriagado. Hacer deporte no es malo, pero cuando es en exceso lo controlaba. Así que mucho cuidado por esas cosas. Nos dice el versículo que seamos llenos del Espíritu Santo. Habla de ser controlados o guiados de manera continua por el Espíritu Santo. El verbo que se utiliza ahí, de ser llenos, es un verbo que está en presente. Por lo tanto, quiere decir que es algo que continuamente debe de estar sucediendo. Debo de estar continuamente siendo lleno por el Espíritu Santo. Está en imperativo, por lo tanto es una orden. O sea que Pablo no está sugiriendo, les sugiero, no está diciendo, sean llenos del Espíritu Santo. Y está en una voz, si me recuerdo bien, pasiva, en donde el que ejecuta la acción es el Espíritu Santo. Yo únicamente me pongo a su disposición para que Él obre en mi vida. Así que, ¿qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? Es dejar que el Espíritu Santo controle mi vida. Porque cuando yo la controlo, entonces soy insensato, no soy sabio, tomo malas decisiones. Cuando Él me controla, entonces el proceso va a ser diferente. Ser lleno del Espíritu Santo incluye confesión de pecados. Porque también si estoy viviendo una vida de pecado, el Espíritu Santo no puede controlar esa vida. Rendición de la voluntad. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Usted va a ir a la computadora a meterse a un sitio XXX. Espíritu Santo, no, ok, rindo mi voluntad a Él. O algo más sencillo, estoy con mis amigas y ahorita vamos a empezar a bajarle el cuero. Eso quiere decir hablar mal de otro montón de damas. ¿Qué? No, ok, no, ¿me entiende? Rinde usted el control de su vida, su intelecto, su cuerpo, su tiempo, sus talentos, sus posesiones y sus deseos. Pero entonces ¿qué? Ya no tengo vida. ¿Se recuerda cuando leímos aquí Mi corazón, hogar de Cristo? Cómo al final en esta historia, esta metáfora, viene el dueño de la vida y dice, tengo que reconocer que cuando yo tomo el control de mi vida, esto se vuelve un caos. Así que Señor Jesús, quiero que por favor tú seas el que controle mi vida. Lo que está diciendo es llenura del Espíritu Santo. Guía, control de la vida por el Espíritu Santo.
como dijo una vez Juan el Bautista respecto a Cristo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo disminuya. Yo me hago menos para que el Espíritu Santo dirija mi vida más y más. Todo creyente nacido de nuevo es bautizado por el Espíritu Santo. Todo genuino creyente ya fue bautizado, ya fue hecho miembro del cuerpo de Cristo, pero no todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo, sino están dejando que Él sea el que guíe su vida. Ser lleno del Espíritu Santo, entonces, para rematar, es vivir estando consciente de su presencia en mi vida y con la decisión de someterme voluntariamente a su dirección de acuerdo a su influencia en mí y a la luz de la palabra. Espero que no sea muy difícil de captar. Es vivir estando consciente de su presencia en mi vida. He nacido de nuevo, sí, el Espíritu Santo mora en mí. Entonces tengo que estar consciente de eso. 2, tomo la decisión de someterme voluntariamente a su dirección. Entonces voy caminando, veo de rojo una patojona galanona, ¿verdad? El Espíritu Santo me dice, seguir recto, no voltees. ¿Ok? Es un ejemplo muy sencillo. Va a hacer usted un negocio y no le van a dar factura, es una buena cantidad. Pedí factura, paga tus impuestos. Usted va sometiendo el control de su vida, todas sus decisiones a la dirección del Espíritu Santo, de acuerdo a su influencia. Si usted dice, ¿cómo que influencia? Gálatas nos dice que el Espíritu Santo en nosotros nos va a dar dirección para oponerse a la naturaleza humana que tenemos, a nuestra carne, para que no hagamos lo que querramos. El Espíritu Santo actúa en nosotros. Así que si usted no lo ha vivido, dígale, quiero someterme a tu dirección y control, y en base a la palabra. ¿Cómo se manifiesta la vida guiada por el Espíritu Santo? Y con esto voy terminando. Me costó un poco porque no es mi área más fuerte, pero dice ahí, versículo 19, la consecuencia de una vida dirigida por el Espíritu Santo, vamos a ver esto: hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Hablando entre ustedes con salmos, ¿cómo que te voy a cantar algo? Ay, así hablo contigo. Pues pareciera eso, pero encontré una manera interesante. Por ejemplo, cuando habla de salmos, se refiere a los salmos del Antiguo Testamento. ¿Ha leído u oído el Salmo 117? Háblalo ahí, ábralo, a ver, por favor, ahí ábralo. Mire qué dice el Salmo 117. Salmo 117. ¿Alabad qué? Alabad a Jehová, y lo ha cantado. Y uno de los autores que estudié dice, no necesariamente usted tiene que ser un experto en música y tener la voz celestial de todo el mundo. Lo que importa es la actitud de su corazón. Y entonces usted está con un hermano que se siente culpable por la vida que ha tenido, y usted le dice, no hombre, es que mira, el Señor es misericordioso, ha tenido misericordia de vos. Y usted le dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Y por qué? Porque ha engrandecido. Y se acuerde que no importa la voz, es su corazón, porque ya sé que me están criticando. Sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y usted puede compartir de la misericordia de Dios usando un canto. Tan así. Miren, usted conoce a Mario Guillén, está en España. ¿Qué tal Mario? Hasta esta de noche allá, no sé si lo está viendo, ¿verdad? Pero alguna vez me dice, ¿cómo cuesta con unos hermanitos? Me dice, es que le quitan el gozo a uno. Ahí fue un diálogo que tuvimos así antes de la reunión de la iglesia. Entonces le dije, acordate de aquel himno, porque dice que salmos, himnos, ¿verdad? Y entonces un himno, ¿se recuerdan aquel himno que dice, grande gozo hay en mi alma hoy? ¿Qué más? Pues Jesús conmigo está, ¿se acuerdan? Y su paz que ya gozando estoy, ¿qué? Por siempre durará. Y el corito que dice, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz. Así que ese día con Mario me dice,
gracias vos, me dice, porque sí, tenía una situación ahí molesta y con el himno, pues nos vino gozo. O sea que sí podemos platicar unos con otros. Y la parte difícil es la tercera, cánticos espirituales, dice un autor, lo que no son ni salmos ni himnos, los cánticos que desarrollamos en la iglesia, aquí los usamos, ¿verdad? Y usted tiene a alguien por ahí que me dice Sharon, me he sentido sola porque aquel viajó y todo y nadie me llama y que no de los hermanos, y usted le dice, no hombre, si tienes un amigo, ¿cómo que sí? Sí, un amigo, ¿qué amigo? El que te ama, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo dice usted? Yo tengo un amigo que me ama. Fíjense que la mayoría se sonrieron, no vi a alguien que esté muy amargadón. Ven ahora el resultado de la dirección del Espíritu Santo. Lo que va a pasar es que se va a manifestar en una vida de gozo. Y por ahí hoy me bullearon en la mañana en la reunión inicial y me dijeron que eso era para Dios. Bueno, es que el pasaje dice, agregado, cantando y alabando al Señor en su corazón. Sí, hay una parte interna donde yo le canto y alabo al Señor en mi corazón. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Y una experiencia más o una manifestación más de la guía del Espíritu, que tiene la capacidad de dar gracias siempre por todo al Señor y por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida agradecida es evidencia de una vida guiada por el Espíritu Santo. Con una expresión continua de agradecimiento a nuestro Dios, eso es lo que nos caracteriza en medio de todo tipo de circunstancias. Porque usted no siempre va a agradecer por lo bueno, claro, pero no siempre todo es bueno. Aquí está el abuelito de los Brizuela. No, aquí está, le voy a poner un ejemplo, Ismael Morales, él asistía a esta iglesia. Pues él una vez le robaron su carro, él trabajaba para un ministerio cristiano, Cruzada Estudiantil, sale a la calle, ¿verdad? Y no había control remoto en esa época, eran de llave, ¿verdad? No había carro, le robaron el carro, su carro viejito, ¿verdad? Y entonces regresa con su jefe de ministerio, el hermano que tenía más experiencia, Guillermo Luna, tío de los Luna que vienen acá. Guillermo le dice, ¿qué pasó? Le dice, me robaron mi carro. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ahorita que salí no está mi carro. Venite, le dijo, y se le llevó a la oficina. Hincate. Y se hinca él. Démosle gracias al Señor, le dice, ¿va? Entonces Ismael nos contó, ¿cómo quería que le diera gracias si me habían robado mi carro y era necesario? Pero dice que ni muere el jefe, ¿va? Entonces se tuvo que hincar a darle gracias a Dios. Pero él lo contó con esa experiencia de aprender a darle gracias a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Y al poco tiempo nos dio testimonio que el Señor le proveyó un carro mejor que el que tenía. Y él decía, ya entendí por qué me quitó ese, me dio uno mejor. Vamos a vivir momentos difíciles, pero si el Espíritu Santo está guiando nuestra vida, voy a tener la capacidad de darle gracias, aún en medio de esas circunstancias. Mire, la gratitud a Dios es el reconocimiento de que Él está en control de todo y que las cosas suceden de acuerdo a su voluntad. Se fue Linda y me dice mi esposa, ¿y será que Dios nos oye? No, claro que nos oye, claro que nos oye, y esa fue su decisión, ¿me explico? ¿Cuántos de aquí oraron? Yo oraba, le decía, Señor, ¿y por qué no sencillamente haces un milagro y la sanas en vez de tanta, ¿verdad? Yo a veces le decía eso, pero como tú quieras, o sea, le expresaba mi anhelo, pero como tú quieras, ¿verdad? Así que yo puedo agradecerle al Señor, y así le escribí a Sergio, le escribí, agradezco por la vida de Linda y porque ya está en la presencia del Señor. Usted cuando agradece, reconoce que Dios está en el control de todo y que lo que pase va a pasar de acuerdo a su voluntad. Y así entonces terminamos hoy con una disposición, de acuerdo a la palabra, de someternos unos a otros, dice el último versículo. Esta es la buena disposición que tenemos de someternos a los demás como evidencia de la sumisión y reverencia que tenemos hacia el Señor. Aquí estamos, y para el que viene a predicar después nos va a poner los ejemplos de lo que es vivir sujetos, sometiéndonos unos a otros. Lo contrario a sujetarse
Es una persona que quiere estar en el control, que quiere dominar a los demás, que se quiere exaltar a sí mismo por encima de los demás. Eso no es evidencia de la vida llena del Espíritu. En la vida llena del Espíritu, a mí hay hermanos que me han regañado acá, ¿verdad? ¿Y qué tengo que hacer yo? Someterme, oírlo, recibirlo y oír lo que me dijeron y buscar cambiar. Y eso es como debemos de trabajarnos unos a otros. ¿Quiere usted entonces tener una conducta, un modo de vida que se caracterice por una vida sabia? Bueno, deje que el Espíritu Santo guíe y controle su vida. Vamos a orar y entregarle esto a nuestro Señor. Padre, tenemos que reconocer que en ocasiones pues tu palabra es difícil. ¿Cuánto nos cuesta negarnos a nosotros mismos y dejar que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas? Pero es cuando hacemos eso que entonces nos volvemos en tus mejores recursos para que tú nos uses. Te pedimos algo esta mañana, ayúdanos a hacernos a un lado y progresivamente dejar que tu Espíritu Santo vaya guiando, controlando las distintas áreas de nuestra vida. Y entonces podemos disfrutar de ese gozo que tú nos das cuando vivimos siendo dirigidos por ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.